Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tu atrio que 1000 días habitar fuera de ti. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. Buenas noches, mis hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Esta es una noche hermosa porque estamos buscando a nuestro Dios, hermano. Es una noche gloriosa. No todas las noches tenemos esto, ¿verdad? No todas las noches hay un momento de reunirnos, de buscar a Dios. Y esta es una noche especial porque tenemos un taller. Hermano Tilio, ¿usted me podrá ayudar? Fíjense, hermanos, que yo necesito que ustedes tengan este bifoliar en la mano para poder iniciar el taller. Entonces, si mi hermano me ayuda, fíjense que ahí en la cajita tengo todos los bifoliares. Entonces, por el momento les voy a pedir que tomen uno cada uno. Fíjense que el bifoliar lo hizo la iglesia. Tiene un costo de 2 quetzales porque tuvimos muchas ofrendas. Entonces, realmente nos salió un poquito más caro, pero gracias a las ofrendas que tuvimos, lo estamos vendiendo a 2 quetzales. Realmente la idea no es que usted lo compre para usted, sino que usted compre 5, 10 bifoliares, 15, 20, los que usted quiera, y con eso poder hacer la obra de evangelismo. Mire, esta es una herramienta maravillosa para que podamos evangelizar. Yo le voy a dar un estudio desglosando cada parte para que usted la, yo sé que usted lo sabe, pero quiero darle base bíblica. Pero realmente esto en 5 minutos le explica a una persona por qué necesita a Dios. ¿No le parece glorioso que en 5 minutos usted en un bus, en una plática, en un momento usted puede sacar el bifoliar y darle uno a la persona y en 5 minutos explicarle por qué necesita a Dios? ¿Ya todos tienen? Amén. Bueno, entonces ayúdeme, vamos a orar para que Dios en esta herramienta nos bendiga y nos permita alcanzar almas, que esa es la razón de esa herramienta. Amén. Con sus ojitos cerrados, mi hermano, pídale al Señor, Señor, dígale, envíame a mí. Mira, esta es una noche de preparación para que podamos ser enviados. Entonces, usted dígale, Señor, yo voy a ir, envíame a mí. Dígale, hermano, abra sus labios y dígale, no envíes a otro, a este lugar, hasta el Cajá, a Shela, donde usted se mueva, hermano. Dígale, envíame a mí, Señor, enséñame a mí, instrúyeme a mí, y luego equipado, envíame a hacer tu obra, envíame para que pueda ser instrumento de bendición y poder llevar luz ahí donde hay tinieblas. Yo lo bendigo para que pueda llevar luz ahí donde hay tinieblas. Lo bendigo para que lleve la salvación a muchas casas, a mucha gente, a muchas familias, en el nombre de Jesús. Y lo bendigo para que sea, hermano, firme, para que su voluntad sea firme, para lo que usted decida hoy. Si decide que va a evangelizar a 5, a 10, a la cantidad que sea, lo bendigo para que sea firme en esa decisión y que Dios respalde su boca, su palabra y lo que usted va a hacer en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, enséñanos, instrúyenos, por favor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Estamos contentos, estamos gozosos. Yo quisiera que hubieran más hoy, pero estamos los que tenemos que estar. Amén. Yo quisiera que toda la iglesia hubiera escuchado el taller, porque pues no se va a poder estar repitiendo, ¿verdad? Pero entonces ustedes que lo van a escuchar hoy van a ayudar a trasladarlo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Y el éxito de este taller sería que 2 se animaran a pasar al frente al final y hacer una muestra del taller. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Que alguien pudiera decir, a ver, hermana, tómeme tiempo, voy a empezar yo. ¿Se va a animar alguien? Gloria a Dios. Mire pues, hermano, lo que usted ve
en la portada es una buena noticia, ese es el Evangelio. Usted sabe que el Evangelio es eso, ¿verdad? Amén. Es una buena noticia. Usted lleva una buena noticia en esa herramienta, en sus manos. Ahora miren lo primero que dice. Usted puede ver conmigo la franja roja. La primera franja dice: todos los seres necesitamos vivir en un hábitat. Recuerdo que hace algunos miércoles logré hablar un poquito de esto. Y fíjese que la idea de esto es que Dios formó seres y a cada ser le dio un hábitat. Le hizo un ambiente en donde ese ser iba a vivir y se iba a desarrollar. A cada especie le dio un ambiente distinto, no a todos nos puso en el mismo lugar. Yo sé que si a usted y a mí hoy nos meten en el mar y nos dicen, bueno, viva ahí, disfrute la vida, y nos hunden, no vamos a poder vivir porque no fuimos hechos para ese ambiente, ese no es nuestro hábitat. Pero un pez en ese lugar vive, en ese lugar se desarrolla. Entonces Dios a los peces los puso en el agua y ese es su hábitat. Ahí los peces se desarrollan, viven, crecen, ahí se reproducen. Los árboles Dios los puso en la tierra, igual que a las plantas, igual que a los animales. La tierra es su hábitat. Y yo decía hace unos miércoles, ¿qué pasa si usted arranca de la tierra un árbol y lo desarraiga y lo pone en su casa? Y mire, aunque lo adorne y lo ponga bonito y le diga al árbol, ahí vas a estar bien, arbolito, a ver, dame una manzana, árbol. ¿Será que le va a dar una manzana el árbol? Fuera de su hábitat. Si ya lo desarraigó y lo puso ahí en la sala y le dice, a ver, dame frutos. No puede dar frutos ese árbol porque está fuera de su hábitat. No puede, no va a fructificar porque lo desarraigamos, lo sacamos del hábitat. Y si ese árbol pudiera hablar, nos diría, vuélveme a meter a la tierra porque ahí sí te puedo dar frutos. Pero fuera de la tierra, después de 3, 4, 5 días, ese árbol va a empezar a decrecer y decrecer, y en 2 meses seguramente ya no va a haber árbol, va a estar muerto. Por eso cuando sacan una rosa, por más linda que sea la rosa, se termina muriendo porque la sacaron de su hábitat. Perdón que... gracias hermano, no me di cuenta que les había dado. Gracias. Entonces, cada especie está creada para estar en un ambiente específico. Si usted saca los peces del agua y los pone en un lugar hermoso donde no hay agua, el pez tarde o temprano va a morir. Y va a estar desesperado por regresar a su hábitat, o si no, simplemente morirá, porque Dios creó especies con hábitat específicos. Ahora, ¿cuál será el hábitat del hombre? Porque nosotros también fuimos creados de forma especial. Acompáñame a Génesis 1:27 y vamos a ver cuál es nuestro lugar en donde el hombre puede dar fruto, en donde el hombre se siente cómodo. Hay un lugar, hermano. Génesis 1:27. ¿Lo tenemos? Y creó Dios al hombre a su imagen. Mire, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. ¿Sabe cuál es el lugar del hombre, hermano? ¿Cuál es el hábitat del ser humano? Dios. Ese es el lugar en donde el hombre debe permanecer, en donde el hombre está cómodo, es en Dios, porque Dios hizo a los peces y los mandó para allá. Dijo, bueno, al agua, aves, váyanse a los aires, plantas, váyanse a la tierra, pero al hombre le dijo, a ver, tú vas a estar conmigo, a la imagen de Dios lo creó. Y dice que, por ejemplo, cuando Adán estaba en el huerto, ¿quién bajaba a platicar con Adán? Dios. Ese huerto era una maravilla, hermano, porque ahí estaba Adán y Dios cada día bajaba a tener pláticas con Adán. Adán estaba acostumbrado, esa era su casa, ese era su hábitat. Dios era el hábitat del hombre. Ahora póngase a pensar, hermano, ¿usted conoce algún hombre, alguna mujer en pecado? Alguien que usted me pueda decir ahorita, sí, conozco a alguien que está en alcoholismo, que está en drogas, que está en adulterio. Y usted y yo le podemos decir, ya deje ese adulterio, ya deje el licor. No sé si le ha pasado, hermano, si ha tenido a alguien cercano y uno por más que le diga, mire, le está haciendo daño a su familia, ya recapacite, deje de tomar. ¿Qué pasa? Tal
Tal vez él dice, sí, ya me di cuenta que esto está mal, ya me di cuenta que estoy destruyéndome y destruyendo a los míos, pero no puede dejar de hacerlo. Y vuelve a caer y vuelve a caer. Entonces, es que el problema del hombre no es el alcoholismo, no es la drogadicción, no es el adulterio, no es el pecado, no es que robe. Ese no es el problema del hombre. Es como que saquemos al pez del agua y le digamos, respira, pez, respira. ¿Qué problema tienes que no respiras? Es que no estoy en mi hábitat. Regréselo a su hábitat, a ver si no respira ese pez. Árbol, dame una manzana. ¿Por qué no me das manzanas? Si usted le puede echar agua, lo puede podar. Y el árbol le va a decir, es que mi problema no es en mis raíces, no es mi problema, es que no estoy en mi hábitat. Regréselo al hábitat y ese árbol va a fructificar. Ahora, regrese al hombre a Dios. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted regresó a Dios, pero Amén. mire, hay pecados que se fueron. ¿Sabe qué? Le voy a dar el ejemplo de Rahab. ¿Se recuerda de Rahab? La prostituta Rahab. Mire, cuando llegaron los dos testigos a su casa y ella le abrió la puerta a los dos testigos, dice que mandaron a analizar la tierra. Y entonces cuando los dos testigos entran y ella les abre la puerta, si ella era una prostituta, esa casa, hermano, era un bar. Y cuando los dos testigos entran, ella los cubre y dice, aquí entraron dos hombres de esos israelitas, y dice, no, y si entraron ya se fueron por atrás, búsquenlos, corran porque ya se fueron. Y los ocultó. Y cuando los dos testigos salen, ella les dice, miren, yo los oculté, pero porque sé, mire, por haber oído a Dios, ella creyó. Dijo, sé que tienen un Dios que es poderoso, y si ustedes me garantizan a mí, que me salvan a mí y a mi familia, yo los cubro. Y ellos le garantizaron ese día que la iban a librar a ella y a toda su familia. ¿Se recuerda cómo? Con aquel cordoncito de grana le dijeron, vas a poner esto y cuando venga la destrucción al pueblo, tú vas a ser libre de eso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que ella, su padre, su madre y toda su familia fueron libres. Pero nunca se ha puesto a pensar en la familia de Rahab. Yo no sé quiénes aquí tienen nenas, hermano, pero ¿se imagina el papá de Rahab? ¿Se imagina ese hombre que su nena escogió ese trabajo? La niña de la casa, la que un día fue la consentida, la que un día fue su chiquita, de repente decide ser prostituta. ¿Y qué hizo esa mujer para ir a convencer a su papá que había conocido a Dios, que ya había cambiado su vida? ¿Qué hizo Rahab? Mire, de camino a la casa del papá, para empezar, tuvo que pasar cambiándose, porque ¿qué ropa usaba esa mujer? Tuvo que pasar haciendo algunas compras, limpiándose un poco la cara, y tocó a la puerta del padre. Fue a su casa otra vez, dice la Biblia que tenía hermanos. ¿Se imagina cuando tocó la puerta Rahab y el padre dijo, ay, es mi hija? Rahab, ¿saber qué querrá? Porque ya no creo que haya sido de una visita constante. ¿Cómo, hermano? ¿Se imagina pueblo chico, infierno grande? Los amigos de ese hombre decir, hoy vamos allá con tu hija, hoy en la noche vamos a ir allá. Y el pobre hombre, eso debe haber sido terrible. ¿Se imagina la mamá cuando iba al mercado y decía, deme una libra de tomate, y el canasto lleno de tomates, y la señora de los tomates sabía que su esposo iba para allá también, y le decía, no hay tomates? Pero si hay, no hay, para usted no hay. ¿Se imagina el rechazo que tenía esa gente? Porque no crean que las prostitutas pululaban. Habían algunas, las conocían. O mire, Shela es pequeño, pero uno no puede identificar quién se dedica a eso, hasta por nombre. A ella la conocían como Rahab la prostituta, ella era conocida en todo el pueblo. Entonces su familia había sido vituperada por su culpa. Y cuando ella llega a la casa y el papá le abre la puerta, hermano, y la mira distinta, ya no la mira con minifalda, ya no la mira con ese maquillaje exagerado, la mira vestida normal, la mira diferente, la mira con la cara como la recordaba. Y le dice, ¿qué te pasó? Es que desde que la vio era otra Rahab, era distinta. Y le dice, es que he conocido a Dios. He
conocido al Dios verdadero, y si tú crees en ese Dios, te vas a salvar conmigo. Y la mamá, cuando la mira, que ya no está hablando groserías, que ya no está siendo la que fue, mire, la familia creyó en Jehová por verla a ella, por lo que ella pudo decir ese día. Eso es glorioso, porque eso representa los pecados que usted y yo dejamos cuando conocimos a Cristo. Mire, hay pecados que así como Rahab dejó, nosotros al conocer a Cristo dejamos esos pecados. Quiero que usted haga memoria y recuerde cuando conoció al Señor, hubieron pecados que se fueron inmediatamente. Al conocer a Dios dejamos prácticas porque ofendían la santidad de Dios. Dejamos de hacer varias cosas inmediatamente, aunque hay pecados que tenemos que ir peleando con ellos, ¿verdad que sí? Amén. No todos los pecados son iguales. Hay pecados que se han ido así al estilo de Rahab, pero hay otros con los que todavía estamos luchando, hermano. Pero vive Dios, hermano, vive Dios, que esos pecados se van a ir. Amén, Mire, va aleluya. a llegar el día glorioso. Es que yo anhelo ese día. Yo sé que usted anhela ese día. El día en que lleguemos a la presencia de Dios sin antes pedir perdón. ¿Se imagina ese día? Es que cuando usted y yo llegamos al Padre, hermano, tenemos primero que sacar todo el perdóname, hice esto, hice lo otro. Primero pasas por el atrio, en el lavacro, te limpias y después sigues caminando para poder llegar a dar un beso al Padre. Primero tenemos que pedir perdón porque nos hemos ensuciado, porque cada día fallamos. Pero hermano, va a llegar un día en donde el pecado no se va a enseñorear más de usted y de mí. Amén. Y vamos a llegar pero directo al Padre. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber vergüenza, ya no va a haber otra vez agachar la cara y decir te volví a fallar. Es que al que eso le duele hoy, hermano, se lo van a quitar. Ese germen de pecado que hoy lastima, que hoy no es tanto, ay, otra vez fallé, sino es, lo lastimé a él, lastimé su santidad. Ese dolor que hoy sientes por pecar, le duele pecar, ¿verdad, hermano? Amén. Es que nos debe doler. Mire, se debe uno sentir miserable cuando le falla a Dios. Pero el que se siente miserable, por eso hoy un día le van a quitar ese germen, le van a decir, ya ese dolor que hay en ti por pecar se va, porque el pecado no existirá más. Mire, hermano, y ese tiempo va a ser glorioso. Vamos a hacer cosas gloriosas en Dios. Amén, Y sabe que aleluya. la Biblia nos dice algunas cosas que vamos a hacer ya sin ese germen de pecado. Pero mientras tanto, pelee con el pecado, hermano. Luche, porque tenemos que dejarlo. Amén. Mire lo que dice aquí. Entonces, el hábitat del hombre es Dios. Ahí hay dos circulitos. Y nuestro hábitat es Dios. Pero yo le quiero dar algunas bases. Usted esto no se lo va a explicar, lo que le voy a dar ahorita, a la persona. Esto es para que usted lo tenga bien claro. Juan 6:45. Porque usted me va a decir, pero ¿y cómo así? ¿Cuándo estuve yo ahí con Dios? Juan 6:45. Esto es para que tengamos claridad nosotros. Y pues si usted ya la persona lo hace su discípulo, ya le va diciendo un poquito más, ¿verdad? ¿Lo tiene? Amén. Escrito está en los profetas. Esto lo dijo Jesús, hermano. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oirá, así dice en futuro, que oyó, lo dice en pasado, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahora, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo usted oyó al Padre? Antes de venir a Jesús. Dice que todo el que oyó y aprendió viene a Jesús. Eso es pasado, eso es preexistencia. Eso es cuando Dios creó espíritus. Ahí no había cuerpo todavía. Esos son espíritus. Entonces dice el Señor Jesús, es que ustedes ya estuvieron en ese hábitat. Y el Padre ahí les enseñó. Tuvimos una escuela en donde el Padre, así como estamos hoy, el Padre nos enseñaba. Mire, y así como en toda escuela,
habían buenos alumnos y malos. Hubo quienes oían al Padre y aprendían. No es lo mismo oír que aprender. Y hubo otros que ni oían. No sé si ustedes se recuerdan en la escuela, los de atrás, molestándose uno al otro. Esos ni oían. Y a la maestra preguntaba, ¿y de qué estoy hablando? ¿Cuál es el tema? Y saber, ¿verdad? No están poniendo atención. Pero siempre hay buenos alumnos. Entonces Jesús dijo, habían un montón de espíritus. Eran montones. Pero el que oyó al Padre y aprendió, ese es el que viene a mí. Entonces, cuando a usted le predicaron a Jesucristo por primera vez, recuerde ese día. Mira, uno empezó a oír la prédica y a veces algunos se nos tronaban las lágrimas y uno decía, pero ¿por qué estoy llorando? No sé cómo fue su conversión, pero la palabra empezó a quebrantar. La Biblia dice que reconocimos una voz. Yo no sé quién estaba predicando en ese momento, pero como era espíritu, estaba reconociendo la voz del Padre, porque la palabra es Él. Entonces, reconocer una voz es que ya la conocíamos y la estábamos reconociendo. Y Jesús dice, el que reconoce mi voz me sigue. Y entonces usted y yo, cuando escuchamos esa voz, empezó nuestro espíritu a reconocer esa voz. Yo ya la conozco. Era una voz preexistencial que te habló y te enseñó, porque para aprender hay que tener un maestro. O sea que el Señor se tomó su tiempo para enseñarnos. Jesús lo dijo, el que oyó y aprendió es el que viene a mí. Mire otro poquito de esa película, Romanos 3:23. Él nos enseñó y aprendimos, pero mire, después de aprender, en un colegio, ¿qué pasa después de que nos enseñan? Hay exámenes, amén. Y Dios hizo eso. Ahí está el primer examen, mire, Romanos 3:23. Cuando nos pusieron delante de nosotros el bien y el mal, hermano, mire lo que hicimos, por cuanto todos se refiere al mundo, a la humanidad entera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hábitat del que estamos hablando es esa gloria. Ese es el momento en donde nos sacan de ese hábitat. Estábamos ahí con Dios en esa escuela del Padre, escuchando, aprendiendo, y de repente dice Dios, bueno, ahora examen. Ahí está delante de ti el bien y el mal, escoge. Y Romanos 1:9 por ahí dice que habiendo conocido a Dios, no le dimos gloria, sino cambiamos la gloria de Dios por imágenes de hombre. Escogimos el mal, pues pecamos. Entonces fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿puede ser alguien destituido de un lugar en donde nunca ha estado? ¿Será que yo puedo decir es que a mí me destituyeron de Francia, hermano, solo que yo no conozco Francia? No, yo tengo que haber estado en Francia para que me saquen. Entonces ahí está la base para decir que estuvimos en la gloria de Dios, porque nos destituyeron, porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenían que sacarnos de ahí porque habíamos pecado. Les acabo de demostrar que nos sacaron de nuestro hábitat. Pero mire qué pasó, cómo nos sacó Dios. Primera de Pedro 3:25. Después de que pecamos, entonces Dios dice que yo a ustedes los amo. Mire, y ahí empieza el amor de Dios a hacer un plan precioso, hermano. ¿Qué le dije? ¿3? No hay. ¿Qué le dije? Primera de Pedro 2. ¿En serio? 2:25, hermana. No, es 3 dijo. Pero vamos a 2:25, mis hermanos. Primera de Pedro 2:25, perdón. Primera de Pedro 2:25. Mire, cuando Dios dice se tienen que ir porque pecaron, y la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Entonces ahí tenía que haber una consecuencia al pecado, separarnos de Dios. Y entonces Dios dice, bueno, se van, pero vamos a solucionar esto. Entonces mire, Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ahí ya no éramos el alumno sentado oyendo, ahí ya nos habíamos descarriado. Pero
y obispo de vuestras almas. O sea que antes, cuando nos descarriamos, nos dieron un pastor y un obispo de almas, porque dice Pedro, ya volvieron a ese pastor. Mire, eso significa que un día fuimos ovejas obedientes a un pastor, nos descarriamos y el apóstol Pedro dice, se descarriaron, pero ya volvieron al pastor. Ahora, ¿quién es ese pastor? Véngase conmigo a regreso a Juan. Juan 17:6, el Evangelio de Juan 17:6. Espero estar poniendo bien la película. Éramos espíritus del Padre y el Padre nos enseñó, el Padre nos dio la palabra, nos instruyó y ahí aprendimos. Pero mire lo que dice 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sabe qué pasó, hermano? Que de todos los espíritus que Dios tuvo, agarró un grupo y se lo entregó a Jesús y le dijo, tú vas a ser el pastor de ellos. Le entregó un grupo de ovejas a Cristo y entonces nosotros éramos ovejas de Jesús, no del Padre. El Padre de todos los espíritus agarró un grupo y dijo, ustedes van a ser ovejas de Cristo. Y por eso usted se puede preguntar, ¿por qué nací yo en este siglo? ¿Por qué en este país? ¿Por qué hay gente que nació en Oriente, por ejemplo, y tienen ese muñequito y a ese adoran? ¿Por qué? No sé si se ha puesto a pensar, ¿por qué nosotros tenemos un país tan bendito? ¿Por qué no nací en el tiempo en el que Jesús estaba en la tierra o en el tiempo del arca de Noé? ¿Por qué no en ese tiempo? Porque había un propósito, porque Dios había entregado un grupo de ovejas a Jesús como pastor y obispo de nuestras almas. A Él nos descarriamos, cuando estábamos bajo el cuidado de Él, nos descarriamos, hermano. Entonces, véngase conmigo al Salmo 103:17. Yo veo que no están apuntando, hermanos, ¿cómo van a dar después todo esto? Espero que tengan ahí las citas después. Salmo 103:17. ¿Quién me dice que es misericordia? Sí, pues sí, es amor a la miseria. Eso es misericordia, es amor a la miseria. Entonces mire lo que dice este salmo precioso. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde que venimos a este mundo. No. Desde que pecamos en esta tierra, es desde la eternidad. Mira, hermano, es que desde entonces ya había necesidad de misericordia y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Nos está diciendo el salmista que antes de venir a esta tierra, antes de usted nacer y dar el primer respiro en este mundo, de ahí para atrás hay una eternidad. Y desde la eternidad ya había miseria y Dios se compadeció de esa miseria. Desde antes de poner un pie en este mundo, para atrás, desde la eternidad, ya Dios amaba al hombre y la miseria del hombre. Y hasta la eternidad, o sea que tuvimos necesidad de misericordia antes de nacer. Y con mucho gusto podemos dar un día un estudio de la preexistencia y tener más base, pero solo quiero dejar claro que estuvimos en ese hábitat llamado Dios y que tuvimos necesidad de misericordia, de que Dios dijera, te perdono y hago un plan de salvación para recuperarte, porque ahí nos metimos en un problema, como ese pececito saliendo del agua y muriéndose. En el momento en el que pecamos, hermano, pasamos al segundo punto, que es el problema del hombre. Mire, el problema del hombre. Usted mira ahí Dios en un circulito y hombre en el otro circulito, pero en medio, mira una franja que dice pecado. Ese es el problema del hombre, que en el momento en el que usted y yo fuimos destituidos de su gloria, nos metimos en un verdadero problema, que fue la separación de Dios.
Y entonces ahí el hombre no se le puede culpar. Nadie le puede decir al hombre, pero ¿por qué no caminas recto? ¿Pero por qué no haces las cosas bien? Porque no está en su hábitat, porque se está muriendo afuera del hábitat, porque fue destituido de la presencia de Dios por malas decisiones, sí, por haber llamado bueno a lo que era malo, sí, por su necedad, por su terquedad. Por nuestra terquedad fuimos sacados de la presencia de Dios. Pero Dios dijo, yo no te voy a dejar ahí, porque nos amó mucho, hermanos. Es que lo más glorioso de esto es el amor de Dios. Es que Él no estaba dispuesto a vivir sin usted y sin mí. Y eso es glorioso, porque dice Dios, bueno, ¿qué es la paga del pecado? Muerte, separación. Pero ¿cómo reconcilio al hombre conmigo? Tenía que haber una reconciliación, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces alguien pudo decir, bueno, entonces que mueran, que haya derramamiento de sangre, que derramen su sangre y así el Espíritu vuelve. Esa era una solución, ¿verdad? Pues sí, lo que tenía que hacer era derramar sangre. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que cuando el cordero venía, el sacerdote debería estar sin mancha, sin defecto, puro, blanco, tenía que estar íntegro ese cordero. Dice la Biblia que cuando llevaban un cordero al sacrificio, el sacerdote lo analizaba todo, que tuviera bien las piernas, la cabeza, que todos los dientes estuvieran bien, tenía que ser perfecto ese cordero. Y cuando llevaron al hombre, hermanos, y Juan dice, yo vi que se buscó y no había uno digno, uno que pudiera derramar una sangre que sí pagara. ¿Qué sangre iba a pagar, hermano, por nuestros pecados? Si agarraron, bueno, busquen en la tierra, debe haber uno entre todos. No hay, si todos pecaron. Busquen en el cielo, debe haber uno. Y miren los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos, yo paso, yo tengo antecedentes, yo no puedo, yo no soy digno. Entonces busquen ya como requisito nada más debajo de la tierra, de repente debajo de la tierra, menos. Si no hubo en el cielo, hermano, mucho menos en la tierra, ni debajo de ella, no había uno digno. Y lo más glorioso es que el digno estaba a la par del Padre y dice, pues yo puedo ir y derramar mi sangre por ellos. Y entonces más adelantito vamos a hablar del cordero, pero mire el problema del hombre, Génesis 3:1. ¿Sabe qué, hermano? Perdóneme, acompáñeme a Job 10, solo le quiero dar una base. Esta base es muy importante que usted la sepa. Job 10:11. Mire lo que le dice el Espíritu después de decir que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esta base que le quede en su corazón. Job 10:11. Me vestiste de piel y carne. Mire, ese es el Espíritu hablando. Y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Mire, hermano, en esas 4 líneas está encerrado el plan de salvación. Dijo Dios, espíritu, tienes que salir de aquí, pecaste, tienes que ser destituido, pero ahora el plan es tejerte de piel y carne. Te voy a hacer un cuerpo, pues. Te voy a dar un cuerpo y te voy a mandar a la tierra, y ahí vas a reconocer un día la voz de tu Salvador. Y dice, vida y misericordia me concediste. Esa es la misericordia que el Salmo dice que es desde la eternidad. Ahí todavía no existía el mundo. Entonces cuando nos conceden vida, dice Dios, Tito 1:2, te prometo un Salvador. Es que no salimos de la presencia de Dios sin una promesa, hermano. Yo siempre me he imaginado ese día, y perdóneme el que me ha oído decirlo muchas veces, pero siempre me he imaginado ese momento cuando Dios dice, se tienen que ir. ¿Se imagina el momento, hermano? Cuando estando en la presencia de Dios nos cae el 20 de que la regamos, de que escogimos el mal, de que ese pecado que elegimos nos va a separar de Dios.
Y dice Dios, se van a tener que ir porque aquí ya no pueden estar. La paga de lo que hicieron es muerte. Hermano, y que quede claro que no fue un pecado. Nadie piense que, ay, me equivoqué y entonces ya Dios me echó. No. Eso tuvo que haber sido uno tras otro, tras otro. ¿Sabe que la Biblia dice que Satanás era homicida desde el principio? Y aún así Dios le tuvo misericordia y lo tuvo en un puesto de honor, esperando que se arrepintiera, porque Dios espera el arrepentimiento nuestro. Nadie crea que pecamos y de una vez nos sacó. Tuvo misericordia de nosotros. Hasta que llegó un punto en donde rebasamos la ira y dijo, tienen que salir, tienen que irse, porque había que cumplir un decreto. Pero miren el momento en el que salimos de la presencia de Dios, hermano. Él no nos echó sin darnos antes una promesa. Y que le quede en su corazón, Tito 1:2, dice que cuando fuimos sacados de la presencia de Dios, Él dijo, yo les prometo un cordero. Y sabe que la Biblia nos muestra que Él nos enseñó al cordero. Antes de salir de la presencia de Dios, Él nos dijo, ese es el cordero. Y cuando estén en la tierra ya vestidos de piel y carne, alguien les va a hablar de ese cordero. Y todo lo que yo les dije, se los recordará el Espíritu. Y entonces volverán al pastor y obispo de sus almas. Y ¿sabe qué? No contento con esa promesa, Dios todavía agarró talentos. Es que eso es glorioso. Dios agarró al Espíritu y le dijo, no te vas a ir así. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted manda a sus hijos al colegio, al primer día de clases, y usted le mete en la lonchera toda la refa y todavía por si le da hambre una galletita extra y una bolsita de Kleenex por si acaso y agua pura extra y le pone una chumpita extra en la mochila, una mudada por si acaso. Así somos las mamás. Y llévese esto a una excursión, ¿verdad? Peor, les mandamos hasta sleeping, ahí va el pobre niño con todo. Pues así fue Dios. Dijo, no te voy a dejar ir así, débil y solo, no te vas a ir así. Y dice que nos dio dones, nos repartió dones. Yo los oigo cantar a ustedes, hay algunos que cantan bien bonito. De repente ahí está un don, dracmas que Dios puso. Hay gente que cocina delicioso, uno dice, pero ¿cómo le hace? Porque por más que uno intenta, tiene un don, tiene un regalo, porque Dios dijo, toma, esto es tuyo, y le metió dracmas, y el Espíritu salió de la presencia de Dios, aunque era un fallón, aunque era un pecador, salió abundado de la presencia de Dios, salió con regalos, y le dijo, cuando estés en la tierra esto te va a servir. Y nos mandó abundados, hermano, y entramos a esta tierra con lo que Dios puso adentro de nosotros y con una promesa preciosa. Y Dios vio nuestro caminar esperando el momento del cumplimiento de esa promesa. Y cuando nos hablaban de Cristo, el Señor decía, ya va a reconocer, ya va a reconocer. Yo no sé cuántas veces a usted le hablaron de Cristo. No sé a quién usted le va a dar este tratado, cuántas veces le va a hablar, pero va a haber gente que cuando usted esté hablando, hermano, se le va a activar el reconocer la voz. Y mientras le estemos diciendo, es que mire, su hábitat es Dios, va a empezar a reconocer la voz, y el Padre pacientemente va a esperar y ha esperado por muchos que reconocemos la voz. Amén. Y que van a reconocerla, hermano, por su trabajo, por su tiempo. Mucha gente va a reconocer la voz de Dios. Yo espero que hoy salgamos por lo menos de aquí 100 tratados para Salcajá. ¿Se imagina 100 tratados para Salcajá? Que hagamos 10, que hayamos 10 de 10. Y que nos propongamos, bueno, el miércoles vamos a venir aquí a las 5 y nos vamos a ir a evangelizar. 10 cada uno, hermano. Aunque no vengan a esta iglesia, pero que llenen el cielo, que conozcan a ese Dios, que regresen a su hábitat. Porque sin ese hábitat, tarde o temprano van a morir.
Y esa es la muerte segunda de la que la Biblia habla, pero pues tenemos que regresarnos a su hábitat. Amén. Juan 14:6. El problema del hombre entonces es estar alejado. Después del problema del hombre dice el bifoliar, el error del hombre. Ahora, antes de que lea Juan 14, ¿cuál es el error del hombre? El error del hombre es querer regresar a Dios a su manera, hermano. Ese es el error que los hombres cometen. ¿Sabe qué sería el error más grande? Decir, bueno, yo voy a buscar a Dios como yo creo. No lo que dice la Biblia, lo que yo creo, lo que a mí me gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta congregarme, entonces yo no voy a ir a una iglesia, porque todos son unos hipócritas. Mire, cuando usted evangeliza, oye, eso es muy común. Yo no voy a ser evangélico porque los evangélicos son hipócritas, porque ahí va pura gente malvada. No voy a hacer, y le dicen todas las denominaciones de religiones. Yo no voy a hacer eso porque a mí eso no me gusta. Y entonces buscan a Dios a su manera, o a la manera de alguna religión que no está basada en la Biblia, que tiene muchos errores. Hay muchas religiones que ni siquiera reconocen que Cristo es Dios, y ese es el error más grande. Entonces, ¿cuál es el error del hombre? Buscar a Dios como se le dé la gana. Eso no hace que el hombre regrese a su hábitat. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cómo le damos una solución? Y ahí lo dice, la única solución es Jesucristo. Juan 14:6. Ahora sí leámoslo, ¿lo tienen? Amén. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuchen eso, hermanos, que nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjese que hay gente que hace muchas buenas obras. Yo tenía un amigo así, que él ganaba muy bien, era mi jefe en un negocio cuando yo tuve mi primer trabajo, y él les sostenía a la familia a 2 personas, o sea, les daba un sueldo a 2 personas que eran de escasos recursos. Cada mes llegaban por su chequecito, les sostenía la casa, y además gente necesitada que llegara, ahí estaba él. Era muy dador, hacía mucha obra social, mucha buena obra, y eso es bueno. Pero la Biblia dice que nadie se salva por obras. Dice que las buenas obras de alguien que no conoce a Dios, que no le sirve, que no le busca, son para Dios como trapos de inmundicia. Como para que alguien diga, Señor, mira todas mis obras, con esto me debería yo de salvar y ganar el cielo. Y Dios dice, no, porque no tienes que hacer nada. Ya la obra para que te salves la hizo Cristo. Eso que le dije de que no había nadie que pudiera derramar la sangre, eso ya lo hizo Cristo. Porque era el único que tenía una sangre que podía pagar por el pecado no solo de la humanidad, hermano, sino de las creaciones de Dios. Entonces usted y yo no podemos sumarle nada a esa salvación. El único camino es Cristo. Amén. Pero cuando llegamos al punto de que hay una forma de regresar al hábitat, hay un camino. Mire, usted ya fue sacado del hábitat, le va a decir usted a la persona. Lo sacaron del lugar en donde usted puede vivir, que es Dios. Pero hay una forma de regresar, hay un camino que usted puede seguir y de esa forma regresar a ese hábitat, a ese lugar que le va a dar la vida. Y ese camino se llama Jesucristo. ¿Religión evangélica? No. ¿Religión X? No, no es la religión. No somos religiosos, no somos evangélicos. Eso, hermano, métaselo en el corazón. Usted y yo no somos religiosos. A nosotros Dios nos llamó a ser cristianos. Cristo significa ungido. Nos llamaron a ser ungidos. Y la unción habla de obediencia, la unción habla de búsqueda, la unción habla de estar rendidos a Dios. A eso nos llamaron, a parecernos a Cristo. Entonces, ¿usted va a invitar a alguien a ser evangélico? No, porque usted mismo no debe ser un religioso. Entonces, ¿a qué lo va a invitar? A que transite el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Amén. Entonces les vamos a presentar a Cristo, y aquí nos lo presentan en una cuadridimensión. Esto se lo voy a explicar a usted. Si usted quiere, usted lo puede explicar en el tratado. Si no, pues lo importante es que usted lo sepa.
La cuadridimensión del Hijo está en los 4 evangelios. Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como cordero, Lucas lo presenta como varón perfecto y Juan lo presenta como Dios. No lo vamos a leer porque nos quedan 4 minutos, hermano. Pero ahí está la cuadridimensión del Hijo. Así es como el Hijo nosotros, como rey, como cordero, como varón perfecto y como Dios. Ahora, en la parte final tenemos en rojo los problemas del hombre. Separación, pecado y Satanás. Separación porque ya vimos que nos separaron de Dios. Pecado porque el hombre por naturaleza peca. Y Satanás porque él está ensañado a que usted y yo no volvamos a nuestro hábito. Del otro lado tenemos lo que tenemos que encontrar, que es la salvación, la libertad y la victoria. Ahora, acompáñame a Juan 14:6 rápidamente porque se nos fue el tiempo. Creo que es el que acabamos de leer, ¿no? Amén. Bueno, entonces mire pues, para la separación, la solución es el profeta verdadero, que es Jesucristo. ¿Sabe qué hacían los profetas en el tiempo de Israel? Cuando iba a haber batalla y venía el enemigo y se iban a ir a la guerra, lo primero que el rey decía es: busquen al profeta y pregúntenle qué dice Dios. ¿Vamos a la batalla? ¿Nos quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Atacamos o no? Y el profeta le preguntaba a Jehová y Jehová les decía. Y usted puede ver que Israel está lleno de maravillas en las guerras. De repente iban con trompetas, de repente iban con, ¿cómo se llaman? Con tinajas. Mire, de todo hizo Israel en las guerras. Pero porque el profeta decía, dice Jehová, que hagan esto, y era una locura. Pero el profeta servía para eso, para alumbrarle al pueblo la instrucción de Dios. Y ahora nuestro verdadero profeta es Jesucristo. Y dice, bueno, te alumbro el camino de regreso a la casa, porque nosotros no podíamos ver el camino de regreso al hábitat. El único que podía alumbrar ese camino es Cristo. Entonces, Él es nuestro profeta verdadero y nos da así la salvación. Número 2, el problema es el pecado. Entonces le decía, los sumos sacerdotes lo que hacían era agarrar al animalito, degollarlo, sacarle la sangre y presentar esa sangre para la expiación de los pecados. Ahora acompáñenme a Marcos 10:45. Regrese ahí un poquito. ¿Por qué se nos fue tan rápido el tiempo? Empezamos tarde hoy, ¿no? Marcos 10:45. Oiga lo que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces él, hermano, como sumo sacerdote, presentó él mismo su sangre. Mire, no me va a dar tiempo para explicar esto, pero él hizo una expiación por nuestros pecados con su propia sangre. Después de haber sido cordero, se puso el traje de sumo sacerdote y subió no al templo de Israel, sino que al templo de Jehová, y ahí roció la sangre él como sumo sacerdote, y ahí pidió perdón por nuestros pecados. ¿Se recuerda que el sumo sacerdote hacía eso? Que pedía perdón por los pecados del pueblo y mencionaba todos los pecados. Pues eso hizo Jesús, que es omnisciente. Él sabía cuál iba a ser nuestra debilidad, y ahí rociando la sangre pidió perdón por nuestros pecados, y ahí recibimos esa expiación. Entonces el pecado, la solución fue ese rociamiento, y eso nos hace libres. Por eso hoy nadie diga, si usted ya pidió perdón de un pecado, no se sienta acusado, hermano. Hay pecados que fueron hace 1 año, 2 años, 3 años, y todavía nos sentimos acusados por ese pecado. Y a veces todavía llegamos a la presencia de Dios: Señor, ¿cómo pude fallarte en eso? Perdóname. Y yo me imagino siempre a Dios pensando, ¿pero de qué me estás hablando? Si ese pecado ya Dios te lo perdonó. Amén. Si fue hace mucho, si ya le pediste perdón. Es más, si fue hoy en la mañana y ya le pediste perdón, ya Él se olvidó. Ya para Dios eso no existe más. Por eso no te dejes acusar. Es que el que nos acusa es el diablo. El diablo dice: pero acuérdate que eso hiciste hace 1 año, hace 1 mes, hace 1 semana, eres un pecador. Y uno, hermano, lento que se deja: ay, sí es cierto, soy... No, porque esa sangre ya pagó, ya fue presentada. Entonces Dios te mira santo.
y le dijeron, maldíceme a ese pueblo, maldícelo. Es que quiero que lo maldigas porque ¿cómo los cuida Dios? Maldícelo. Y el rey le quiere dar de todo y el otro se hace el que no mucho quería, pero al final recibe todo y se lo lleva al monte en donde se mira Israel y dice, solo te digo que voy a decir lo que Jehová me diga, no voy a sacar de mi boca nada que Jehová no diga. Y el rey dice, si este es un pueblo idólatra, es un pueblo maldiciente, seguro lo va a maldecir Dios. Y cuando se para el profeta, hermano, y logra ver a todo Israel desde ese monte, dice el rey, ahora sí maldícelo, di que es un maldito, porque en esa palabra había poder, era un profeta de Dios. Y cuando abre su boca, hermano, ese profeta, lo que le sale de la boca es bendito sea Israel. Amén. Y sabe que no solo bendito sea Israel, sino se descoce Dios y empieza a decir, mi pueblo, mira, lo voy a parafrasear, mi pueblo santo, mi pueblo hermoso, en el que no veo pecado. ¿Se imagina el rey agarrándose la cabeza? Pero ¿de quién está hablando? Y eso somos usted y yo, que el diablo quisiera maldecirnos, quisiera destruirnos, y Dios dice, bendito sea mi pueblo, que no le miro pecado, que no le miro falla, que no los miro mal. Y nosotros, hermano, usted sabe, a veces con los pies sucios, con el caminar mal, y Dios dice, yo te miro ya sentado en lugares celestiales. Por eso nadie se deje acusar, hermano. Cuando venga acusación, usted rechácela y traiga la palabra que dice, yo te miro santo, te miro sentado en lugares celestiales con Cristo. Porque Dios ya vio tu final, Dios ya vio cómo vas a terminar. Y dice Dios, ahorita estás así, pero no vas a terminar así. No vas a ser un pecador para siempre, porque para eso ya pagó Cristo, para que el pecado se termine, para que eso con lo que estamos peleando hoy, un día usted y yo podamos decir, he terminado la carrera, he caminado y he vencido, vencí al pecado, vencí a la muerte, porque Cristo venció y nos dejó a nosotros los soldados rasos. Amén. Mire, Él se llevó cautiva la cautividad, Él a todas las entidades altas, Él las destruyó con su poder y nos dijo, ahora ustedes peleen con los rasos, y nos dejó por ahí peleas que podemos librar. Entonces no le digamos, Señor, si tú no quieres que yo peque, entonces que el celular se me apague. Si no quieres que tome, que la cantina se queme. No, porque esa es tu batalla, porque esa es mi batalla. Porque dice Dios, yo ya vencí, ahora tú vence a los rasos. Y dile al pecado, no, no, no. Y cada vez que digamos no, hermano, la carne empieza a morir, empieza a hacerse débil. Es que usted es espíritu, alma y cuerpo, y la carne habita en sus miembros. Y la carne es el pecado. Tanto que el apóstol Pablo dice, por eso no soy yo el que peca, es la carne que mora en mis miembros, y es cierto. Pero depende de usted y de mí qué tan fuerte está esa carne. Si usted y yo la traemos a lugares como este, si en la madrugada oramos, si leemos la Biblia, esa carne se empieza a debilitar y a morir. Y tarde o temprano, hermano, desaparecerá para la gloria de Dios. Y último, Satanás, que es nuestro enemigo. Primera de Juan 3:8. ¿Qué solución tenemos para eso? Primera de Juan 3:8 dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, aquí cualquiera puede decir, ay, hermana, pero si todavía peco, pero no lo practiquen. Es que es diferente pecar que practicar el pecado. Es diferente que los hermanos digan, no, hermanos, vamos a jugar fútbol, y vayan y usted los mire y ya no aguantan. Mentira, sí aguantan. Pero mire, es diferente esas chamusquitas del domingo, del sábado, a Messi, ¿verdad? Que es su diario vivir. No me sé otro, a Cristiano Ronaldo, usted se lo sabe. Pero mire,
Se levantan pensando en fútbol, hacen fútbol todo el día, viven para eso, comen sano porque necesitan una dieta especial, es una práctica, se especializan en algo. Ahora dice el Señor, el que es del diablo practica el pecado, es un experto en el pecado, ya sabe cómo hacerle, ya sabe cómo jugarle la vuelta a los hermanos, a la esposa, al esposo, se hace experto en el pecado. Y dice Jesús, ese no es de Dios, porque practica el pecado. El que es de Dios no lo practica. Pecamos, sí, porque no podemos, dice el apóstol Juan, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, todavía pecamos. Y nos da vergüenza, pero un día dejaremos de hacerlo. Pero no es una práctica, no es que nos hagamos expertos en eso. Amén. El que es de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿cómo vencemos a Satanás? No pecando, no practicando el pecado, buscando más bien al Rey verdadero. Es que Satanás es el príncipe de este mundo, hermano, pero nosotros tenemos al Dios verdadero, al Rey verdadero, y a un Rey se le obedece, amén. Entonces, ¿cómo saber los edictos del Rey? ¿Cómo saber lo que el Rey quiere? Esta palabra. Conozca la palabra, y sobre todo las cartas y las epístolas de Pablo, porque él dice que seremos juzgados conforme a su evangelio, amén. Amén. Yo creo que sería bueno tal vez el otro miércoles darle una repasadita de cómo hacer ya algo personal, ¿verdad? Porque ahorita le expliqué la forma, pues le expliqué el bifoliar para que usted sepa exactamente de qué se trata, ¿verdad? Cuál era el hábitat, qué bases bíblicas hay, pero pues hay que llegar de alguna forma, ¿verdad? Ya nos pasamos, mis hermanos. Si quieren, pónganse de pie. Le voy a pedir a mi hermano si me ayuda en el teclado, y lo importante es que usted tenga en su corazón ya esta información. Y quizá el otro miércoles, creo que ya nuestro pastor va a retomar los cultos de Salca, y está mejor, gracias a Dios, su salud está mejor. Amén. Entonces, no sé todavía, vamos a platicar con él si él viene el otro miércoles. Si no, o pues de repente me puede dar unos 5 minutos, ¿verdad? Para poder ya dar la técnica, ¿verdad? De cómo hacerlo ya directamente con alguien. Lo que le digo que se hace en 5 o 7 minutos. Pero quedémonos esta noche con lo que logramos ver. Cierra sus ojitos, mi hermano. Y siéntase privilegiado porque usted ya conoce a Dios, ya regresó a su hábitat, hermano. Dele gracias a Dios porque hubo un día precioso en donde Él dio la palabra y usted la reconoció esa voz. Dígale al Señor gracias por ese día en donde logró reconocer la preciosa voz del pastor y obispo de su alma. Dele gracias a Dios porque ya no está muriendo fuera del hábitat. Dele gracias a Dios porque usted ya regresó, hermano, y porque ahorita que está en Dios puede dar fruto de justicia, fruto de arrepentimiento. Hay frutos que usted puede dar ya en Dios. Dele las gracias porque lo trajo de regreso a casa. Gracias por eso, Señor. Gracias porque reconocimos la voz, porque dice la Biblia, no me escogiste tú a mí, sino yo te escogí a ti. Dele gracias a Dios porque lo escogió, porque lo amó. Y le gustaría poner en su corazón, hermano, almas a las que le va a llevar este bifoliar. Ponga en su corazón a alguien, yo no sé, alguien en su familia con el que no ha podido hablar. A veces nos cuesta más con los de casa. Pídale a Dios que esta herramienta pueda ser el instrumento, pueda ser la puerta de bendición para alguien en su casa que no conoce a Dios, o que sí le conoce pero no le está buscando, no le está sirviendo. Quizá hoy en la noche, quizá mañana puedas sentarte y decirle, voy a explicarte algo que aprendí en este bifoliar, que quiero que sepas, que entiendas. A alguien en su trabajo, a alguien en su vida, hermano, póngalo en su corazón y pidámosle a Dios juntos que pueda Él salvar almas por medio nuestro. Cristo viene pronto, hermano, un poquito más si el Señor regresa, que te encuentre trabajando. Dile, Señor, llévame a dar tu palabra, llévame a evangelizar, a hacer la obra perfecta. Permíteme llegar a esas almas, pida que le permita ver salvación.
Vamos a cerrar esta noche cantándole a Dios, hermano. Y le vamos a pedir que nos llene de su presencia, de su poder. Mientras el hermano empieza a cantar, hermano, usted si quiere levante sus manos, pero prepare su corazón y dígale al Señor: lléname, y que le dé poder, porque el evangelismo necesita la gloria de Dios fluyendo, el poder de Dios fluyendo. Vamos a pedirle que esta noche nos llene. Dile que crees lo que Él va a hacer, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón de hombre son las que verás. ¿Quién crees que no llegaría a Dios va a llegar? Las personas que menos te imaginas van a servir a Dios. Dios va a permitir que tus ojos vean a tu gente, a tus amados, viendo a Dios, sirviendo a Dios. Oh, llénate de fe, iglesia. Llénate de fe. Que tu corazón se llene de amor por el que está lejos. Que tu corazón se llene de compasión, de misericordia por el que está lejos. Levanta tus manos. Levanta tus manos y que Dios te llene del amor que Él tiene por las almas. Que Dios te llene de esa compasión y te lleve ahí donde hay necesidad. Eres luz y vas a alumbrar en donde hay tinieblas. El poder de Dios desciende esta noche y te llena su poder. Recibe el poder de Dios para hacer una obra preciosa. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Que descienda su poder. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Al Cordero, Santo eres Dios de la gloria, alabado y bendito sea. dale la gloria, Aleluya. hablando de Santo eres tú, papito bello. dando buenas nuevas, dile Señor, Santo recibe es la tu nombre, gloria. aleluya. En el evangelismo en lo que voy a hacer en tu Santo eres tú, obra. papito lindo. Queremos que tú te glorifiques. Santo seas por Que tú te siempre. glorifiques, papá. Santo es tu nombre, Recibe Señor. la gloria, Señor. Santo, Recibe santo, toda la santo, alabanza. aleluya. Aleluya. Santo eres Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Todo poder te ha sido dado, nos ha sido repartido ya a nosotros. Toda autoridad en Cristo Jesús la tenemos. Gracias, Señor.
da vida a mi ser, y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de ti. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar